¿Quiénes son los niños de la llave y cuáles son las consecuencias sociales de este fenómeno? Trabaja papá, trabaja mamá, el ingreso es mejor y siempre pensando en darles una mejor calidad de vida a sus hijos, pues hacen ese esfuerzo, sin pensar en lo que iban a ser las consecuencias posteriormente. En el principio de los 80s, con la falta de guarderías, las trabajadoras de la industria turística pues buscaban quién entre sus vecinas o familiares les cuidara a sus hijos. Como población en Quintana Roo, ¿cuántos niños de esa población está quedándose sola? O está yendo sola a la escuela o está regresando solo de la escuela. Esos largos recorridos, a veces de 2 horas, de aquí a su centro de trabajo y otra vez de vuelta después de su jornada de trabajo. Eso es falta de planeación también. Bienvenidas y bienvenidos, soy Janet Saldo. Una vez más, te agradezco que estés con nosotros en los otros datos. En promedio a nivel nacional, el 11% de los niños en estado de vulnerabilidad son niños de la llave. Cifra que puede llegar en Quintana Roo hasta el 16%. ¿Quiénes son los niños de la llave y cuáles son las consecuencias sociales de este fenómeno? Hoy en los otros datos. Te invito a que le des me gusta, compartir y comentar si hay algún tema que te interese que abordemos, déjalo en los comentarios. Vamos a iniciar con un reportaje para conocer de este fenómeno. Nadie los recoge a la salida de la escuela. Tampoco hay quien los espere en casa para darles de cenar. Son los llamados niños de la llave, los menores que se quedan solos en casa por las tardes porque sus padres trabajan. Portan la llave colgada al cuello porque ellos mismos se encargan de abrir la puerta de su casa. Pero detrás de la próspera fachada turística de Cancún y de los destinos turísticos del estado se esconde una realidad desgarradora: la proliferación de los llamados niños llave. Padres sumidos en horarios laborales extenuantes que no les permite brindarles el cuidado y la atención necesarios al permanecer más de 10 horas laborales en sus centros de trabajo, sin incluir el tiempo de traslado a su hogar. Un estudio de UNICEF revela que la situación se vuelve más crítica en México debido a la falta de guarderías asequibles y horarios escolares cortos. La desintegración de las familias es palpable. Niños abandonados a su suerte durante largas horas enfrentan riesgos desde lesiones hasta la exposición al consumo de drogas. En la sociedad actual, cada vez es más común encontrar a niños que van y vienen solos de la casa a su escuela sin supervisión constante de un adulto. Estos niños adquieren una independencia temprana que plantea tanto efectos positivos como negativos en su desarrollo y en la sociedad. Entre los diversos aspectos de esta tendencia, encontramos que los niños de la llave aprenden a ser independientes desde su edad temprana. Esto les permite la oportunidad de desarrollar habilidades de resolución de problemas, autonomía y confianza en sí mismos. Sin embargo, esta independencia conlleva a riesgos y preocupaciones. La independencia puede afectar su capacidad de socializar, perdiendo oportunidades para desarrollar habilidades sociales. Además, esta tendencia tiene consecuencia en la dinámica familiar, generando tensiones emocionales y estrés en los padres. Según expertos, es fundamental que la sociedad brinde medidas de apoyo a estos niños y a sus familias, programas de educación vial, campañas de concientización y la creación de espacios seguros son esenciales. La tendencia de los niños de la llave plantea una serie de efectos y consecuencias que deben ser abordados íntegramente. La responsabilidad recae en todos nosotros para garantizar la seguridad y bienestar de estos niños, promoviendo un ambiente propicio para su desarrollo social y emocional. Con información de Click Noticias.
Regresamos, gracias por quedarte con nosotros nuevamente este miércoles con un tema especialmente pensado para aportar algo a la sociedad. Panel de especialistas, panel de periodistas comprometidos con el periodismo veraz. Hoy damos la bienvenida, por supuesto, a todos ellos y al invitado, el psicólogo Luis Gerardo Telles Trejo. Él es presidente de la Red de Profesionales en Psicología. Bienvenido y bienvenidos todos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Papá y mamá salen a trabajar. En el caso de las familias, donde la mamá se ha quedado sola, es jefa de familia, o el papá se ha quedado solo, la prioridad es que se tenga todo lo necesario en casa. Para ello hay papás que llegan a tener hasta dobles jornadas. Trabajan en la mañana, tienen otro trabajo en la noche. Y en esa intención, con ese propósito, se olvidan de lo que debería de ser el propósito, el bienestar de los hijos. ¿Qué son los niños de la llave? ¿Qué es este fenómeno que se viene arrastrando, ya ponían aquí en la mesa, que han investigado los periodistas, desde después de la Segunda Guerra Mundial? Exactamente, sí, cuando los hombres en Estados Unidos tienen que ir a la guerra, los ejércitos, las mujeres empiezan a tomar los lugares de trabajo dentro de las fábricas y de las empresas, y es cuando empiezan a dejar a los hijos en sus casas. Esto se continúa, las mujeres se dan cuenta, y sobre todo los gobiernos y la economía se da cuenta que las mujeres tienen una gran aportación, son una fuerza de trabajo muy importante, y se impulsa el hecho de que la mujer pueda entrar a trabajar, pueda desarrollarse profesionalmente. Y eso, bueno, no sucede tanto en México, que tenemos una cultura mucho más conservadora en el sentido del núcleo familiar, pero sí principios y mediados de los 90s, cuando ya hay un impulso muy fuerte, sobre todo las maquiladoras, entonces salen las mujeres a trabajar y se convierte en una alternativa importante, porque entonces trabaja papá, trabaja mamá, el ingreso es mejor, y siempre pensando en darles una mejor calidad de vida a sus hijos, pues hacen ese esfuerzo, sin pensar en lo que iban a ser las consecuencias posteriormente, que es que los hijos se queden en casa y tengan que dejarles la llave para hacerse responsables de ellos y en muchos casos de sus hermanos menores. Si lo planteamos en el caso de Cancún en específico, yo creo que podemos, o yo puedo decir, porque me acuerdo bien del tema, que esta situación empieza a generarse a partir de los años 80, principios de los 80, donde a falta de guarderías, las trabajadoras de la industria turística pues buscaban quién de entre sus vecinas o familiares les cuidara a sus hijos, incluso de recién nacidos, de 2, 3 meses, ¿no? Y empieza a surgir las cuidadoras, ¿no? Las cuidadoras, las que cuidaban a bebés ajenos hasta cierta edad, o hasta cuando las mamás podían pagar este servicio, y después pues ya empezaban a dejar a estos niños en los cuartos que generalmente rentaba. Yo me acuerdo porque mi mamá, por ejemplo, aceptaba varios niños, o hasta llegamos a tener en la casa 3, 4 niños que mi mamá cuidaba, y se generaba también alguna economía en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que ahora sí estamos en una situación pues en el que se ha acentuado el tema en Cancún, y se ha acentuado sobre todo en los últimos años, aunque yo pretendo evitarlo, siempre la política tiene que entrar, porque al desaparecer las escuelas de tiempo completo en este gobierno federal, pues los niños que aprovechaban esas escuelas de tiempo completo y esa extensión, las escuelas esperando a que sus papás salieran del trabajo y pasaran por ellos, pues ahora ya no tienen esa opción y tienen que arriesgarse y caminar solos hasta su casa y estar unas horas solos también en su vivienda, con el riesgo que representa para en lo que llegan sus padres, ¿no? Muchas horas. Sí. Muchas horas, si contemplamos que en Quintana Roo los horarios escolares de salida de las escuelas son 11:30 en kinder, 12 del día en primaria y 1:30 de la tarde en secundaria
y 2 de la tarde máximo en preparatoria. Si estamos hablando que la infancia abarca de los 15 a los 16 años, y que tenemos en promedio un porcentaje de 500,000 menores entre esa edad como población en Quintana Roo, ¿cuántos niños estamos de esa población está quedándose sola? O está yendo sola a la escuela, o está regresando solo de la escuela, y aparte de regresar solo se le llaman los niños de la llave justamente porque las mamás optaron por ponerles su llave colgada para que no la pierdan. Y así el niño puede regresar y empezar a hacer labores domésticas aparte de sus tareas, pues el preparar la comida, servirles. Si son más de un niño, el mayor regularmente empieza a absorber el rol de papá o de la mamá y le sirve a los hermanitos y entonces está al pendiente de ellos. Obviamente siempre, o en la mayoría de los casos, son las niñas las que se hacen responsable de ello. Y bueno, ahí, doctor, me imagino que viene una alteración en el sistema familiar, ¿no? Desde luego, como mencionabas, de los 5 a los 16 años aproximadamente, que sería de la salida del kinder, la entrada a la primaria y la salida de la secundaria, el punto va a que no solamente es el hecho de que se queden solos, sino que los niños menores muchas veces los dejan encerrados. ¿Cuántos casos no hemos visto documentados por ustedes, por el periodista, de niños que llaman a los vecinos porque están encerrados? Y los dejaron encerrados porque no tienen con quién dejarlos. Y ha habido tragedias. Ha habido tragedias por eso. Y algo que mencionaron, que tienen muchísima razón. El sistema que ha cambiado en estos últimos tiempos, en lugar de que los papás, mamás puedan acceder a guarderías donde se quedaban hasta las 6 de la tarde, o más tiempo, a las escuelas de tiempo completo, donde la estancia solo será de 2 horas, 3 horas máximo. El hecho de que ahora les den el dinero, al final de cuentas, ese dinero que les dan para que cuiden a sus hijos, se los dan a las abuelas o a las tías, no están en manos de profesionales, y muchas veces ni siquiera se los dan, ¿no? Lo consideran un ingreso más, y los chicos siguen estando en esta situación de vulnerabilidad que acaban de comentar precisamente. El carácter, la personalidad, toda la parte socioafectiva se forma precisamente desde lo que se llamaríamos el preescolar hasta el terminar lo que sería la primaria aproximadamente, que es donde establecemos las relaciones, donde nos comunicamos, donde generamos grupos. Y entonces, hablando de esto que comentabas, pues estos chicos que llegan, están solos, si son hijos o hijas únicas, pues tienen a su disposición la televisión o los videojuegos o el celular. Tienen un tiempo de ocio que no siempre es el que los papás esperan, que llegue y que ayude y que haga en la casa y que se haga de comer. ¿Cuáles son parte de estas consecuencias? La mala alimentación. Sí. Si tienen que hacerse responsables de su comida, o para inclusive para los hermanos, hermanas, Sin duda. pues está la mala alimentación, el uso del tiempo libre que pueden tener ahí, y empiezan a generar una serie de conductas, que es el primer síntoma que podemos observar en las escuelas. Por ejemplo, el no reconocimiento de la autoridad de los maestros. Claro. No están acostumbrados a que un adulto, porque no ha habido un adulto en casa, Sí, no a que les conocen la diga lo que autoridad. tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Y ese es precisamente donde empieza a darse el niño, la niña, a darse cuenta de que puede hacer cosas y que no pueden meterse con ellos. Yo conozco, doctor, un caso de estos así, diríamos, casi extremo, de una señora que deja a la criatura, creo que tiene 6, 7 años. El niño va a la escuela y regresa y deja a la criatura en una cuartería con una perrita pitbull, que por cierto es una perrita, según los vecinos, el vecino fue el que me contó esto, una perrita medio agresiva. Entonces también genera un poquito de situaciones de esta naturaleza en el entorno, ¿no? Claro. Hay dificultades con los vecinos, ¿no? Pero, y esta señora, como muchas, es camarista de un hotel, que esa es una actividad en la que sucede mucho este tipo de situaciones, ¿no? De los niños de la llave. Yo creo que ese es un tema, insisto, tendría que volverse a abordar de una forma mejor. Usted acaba de decir, creo que es atinado lo que usted señaló hace un momento.
Y me parece que sí, es el momento de visualizar esa circunstancia que usted señala de que, pues al desaparecer, digamos, estas estructuras que de alguna forma servían. Claro, también se hablaba de corrupción y de que Siempre. a veces Claro. no se utilizaba bien el recurso, etcétera, es cierto. Pero también me parece que lo que usted señala es un tema que hay que reflexionar, ¿no? Porque efectivamente, o sea, ¿de qué sirve que le des el dinero, ¿no? Si finalmente no va a ser el uso para el que fue destinado, ¿no? El propósito Claro. positivo al que fue destinado, ¿no? No, y sobre todo pensando en las consecuencias que trae el que el niño no nada más esté solo en casa, sino que no hay quien vigile qué contenido se está viendo. A diferencia, yo tengo la experiencia propia, ¿no? Fui niña cancunense, en mi tiempo no era de la llave porque no poníamos llave en las casas en Cancún hace 30 años. Había puertas. Pero, nosotros llegamos a vivir a Cancún cuando yo tenía 9 años. En Guadalajara, donde soy originaria, pues mi mamá, aunque siempre trabajó, tenía el apoyo de mi abuela, que era la que nos cuidaba y todo. Cuando venimos a vivir a Cancún, pues mis dos papás dedicados también a la hotelería, pues yo básicamente me decían la mamá Colinche, porque era la que traía a mis hermanos, aunque no era yo la mayor, mi hermano era mayor que yo, pues yo era la que veía acompañar a mi hermana a la escuela, decirle a mi hermano ponte a hacer la tarea, ¿no? Terminar, mi mamá adelantaba la comida y yo llegaba a terminarlo estoy hablando que tenía 9, 10 años cuando empecé como con adoptar estas tareas del hogar, ¿no? No, responsabilidad. Responsabilidad. Además es cultural, les Así tocaba es. a las mujeres. Sí. Y aunque en mi casa decían que no eran machistas, ¿no? Pero hoy que ves tantas cosas dices, creo que sí practicábamos una que otra, como por tradición, obviamente, generacional, ¿no? Algo cultural. Entonces, sí, en ese entonces, obviamente no existía el internet, no teníamos tanta exposición a cosas que hoy sí, a diferencia de hace 30 años, 35 años, los niños hoy están más expuestos a mucho más cosas por la tecnología. Las nanas, las cuidadoras han sido reemplazadas hoy por la tablet, por el celular, ¿no? Las mamás dejan a sus hijos, los papás dejan a sus hijos con el celular, con la tableta, con la computadora, pensando en que ahí se va a entretener. Pero la otra, y hemos tenido aquí otras mesas, platicando de todos los riesgos que corren los niños, al frente de un aparato electrónico, de un teléfono, de un celular, de trata, de ver pornografía antes de tiempo, de no cuidar los contenidos que ven, y obviamente es un efecto multiplicador, ¿no? Esto de que no haya quien esté al cuidado de los niños trae una serie de consecuencias tanto en los roles familiares como en los hábitos de estos chicos que pasan tanto tiempo solos. Vamos a ir un corte antes de que entre en materia con todo lo que pone aquí en la mesa Nesli. Decía atinadamente Julio, finalmente todo nos lleva a la política, y en un país en el que la inflación ha estado aumentando constantemente, es algo que hemos visto, hemos pasado allá por los 90, pues este problema económico que tuvimos tan serio, prácticamente el país está en quiebra y todos los mexicanos igual, y había que salir y hacer algo para tener el dinero para llevar el alimento a la boca. Eso aunado a unos niveles muy bajos de educación, una pobre educación. Tenemos hoy que gran parte de los que viven esto provienen de hogares que están en pobreza o pobreza extrema, lo cual hace todavía más complicada la situación, porque una persona, una mujer que trabaja y que está desarrollándose en cierto nivel, pues a lo mejor va a tener la oportunidad de pagarle la escuela a su hija, su escuela extendida, una nana. El problema es que se quedan los más vulnerables de los vulnerables en esta condición y se vuelven objeto incluso de la delincuencia. Ellos terminan siendo los delincuentes del día de mañana. Definitivamente. Vamos a ir un corte, vamos a regresar y nos van a desmenuzar exactamente pues todos las consecuencias que tiene este abandono a la niñez. El INEGI hasta el 2022 decía
que en el 2020 habían 25.2 millones de niñas y niños de 0 a 11 años. Es decir, que 1 de cada 5 habitantes en el país son infantes. Y ya la cifra que nos daba el psicólogo, al inicio de este episodio, pues nos deja muy claro que es muy alto el porcentaje de niños que viven ya en autonomía, haciendo los responsables de ellos y de sus hermanos a veces, porque pues los papás tienen que trabajar. Vamos a un corte y regresamos con más. Regresamos a los otros datos, hoy platicando de los niños de la llave, este fenómeno que deja en condiciones de mayor vulnerabilidad a pequeños que ya provienen de hogares que tienen pues problemas de disfuncionalidad, separación de los papás, problemas de economía, problemas de educación. Está con nosotros el psicólogo Luis Gerardo Telles Trejo abordando pues los porqués y las consecuencias de este fenómeno. Yo me acuerdo hace mucho tiempo aquí en Cancún, te acordarás, Nelly, te acordarás, Julio, que desde la Coparmex se hablaba que las empresas, en particular en el estado de Quintana Roo, por su vocación turística, tenían que empezar a poner sus propias guarderías. ¿Para qué? Para apoyar a las mamás trabajadoras, para que pudieran dejar ahí a sus pequeños, porque no era suficiente la guardería del IMSS o dejarlos encargados con la vecina. Esto, pues, como que no o los CEDIS, avanzó, ¿no? Porque también había una serie de... Y no alcanzaban. Nunca se daba abasto el tema de los espacios para el cuidado de los menores. Además, el horario, tanto de las guarderías del IMSS como de todo lo que son públicas, abarca justamente las 8 horas de trabajo. No cuentan con el horario extendido, por decir, de lo que representa, porque además... si nos situamos solamente hablando de Cancún, pues tenemos problemas de movilidad, lo hemos tratado aquí en los otros datos. Y una persona que se traslada de la zona norte hacia la zona hotelera, pues puede hacer un trayecto hasta de 1.5 horas a su trabajo. ¿Qué pasa ese trayecto, esas 3 horas de ida y de regreso más sus 8 horas de trabajo? ¿En dónde se está quedando el niño? ¿Qué está pasando con los menores? Y todos los riesgos a los que se enfrentan, no nada más del tiempo cuando se quedan solos en casa, sino hablaba yo también de el transcurso de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, desde que los pueden atropellar, desde el acoso que existen en las niñas sobre todo, ¿no? Ahora ya pues también se dan los niños, pero pues las niñas siguen siendo mucho más vulnerables a que sucedan pues que tengan que pasar por una serie de cosas, ¿no? Que son violentadas, tenemos también los casos de las mamás que nos han platicado aquí también en los otros datos, sus historias de vida de los niños desaparecidos y todos estos riesgos que como mamá, yo tengo 3, la verdad es aterrador, o sea, es aterrador pensar, yo no quiero imaginarme ni ponerme en los papás en los zapatos de esas mamás que están en su trabajo y están viendo el horario en el que ahorita mi hija se está yendo a la escuela y rezando no sé cuántos rosarios para que entonces tengas la fe de que va a llegar sana y salva a su casa, ¿no? Esta falta de políticas públicas, verlas de manera integral, que creo que a todos nuestros políticos, a todos nuestros representantes, tanto de quienes hacen las leyes como los planes de gobierno, les ha faltado esa visión integral para poder hacer estas políticas transversales de las que hablan, pero que no las estamos viendo en la realidad. ¿Qué consecuencias y qué huellas de abandono y heridas emocionales tienen o llegan a tener estos niños? Es lo que llamamos los efectos al final, lo que nosotros vemos, y son efectos a nivel de la población, en este caso, de niñas y niños, pero también los efectos sociales. Son esos dos aspectos que habría que analizar. Yo te iba a comentar, Nesli, que no solamente es ir a la zona hotelera. Si ustedes van a las 5 de la mañana a la zona de las Villas Otoch, Villas del Mar, toda esa parte, van a encontrar colas de hombres y de mujeres para ir a la Riviera.
Y Sí, entonces ya son sí. desde las 5 de la mañana esperando salir y están regresando a las 11, 12 de la noche. Sí, pasan Entonces, los camiones de los hoteles por ellas, ¿no? en Cuando algunos hay, casos, cuando claro. hay, pero realmente la mayor parte se mueve. Y sí es cierto, en lo que llegan, en lo que saben que tienen que utilizar, es prácticamente todo el día el que están solos Es nuestros cierto, chicos, ¿no? sí. ¿Cuál es el primer... Y, perdón, doctor, y eso sí, es parte de un esquema que también hace falta atender, el tema habitacional. Se construyen un montón de hoteles en la Riviera y en el sur y no hay habitaciones. La mayoría de esa gente vive hoy en Cancún, viven acá. sí, Y tienen que sí. hacer lo que usted dice, esos largos recorridos, a veces de 2 horas, de aquí a su centro de trabajo y otra vez de vuelta después de su jornada de trabajo. Eso es falta de planeación también. Y además O es en falta de casas planeación, chiquititas. o también debería de haber, no sé quién, la SEDAT o a quien le corresponda, que cuando se haga un hotel de este tamaño, de miles de habitaciones, se piense también en hacer la habitación de los trabajadores cerca del hotel. O sea, no nada más es construir el hotel y obtener los pingües beneficios que obtienen los hoteleros, no, sino además pedirles que como parte de su proyecto incluyan también las habitaciones para sus trabajadores en una zona cercana al hotel. Claro. Esto se puede hacer porque de hecho alguna vez ya se hizo precisamente en la zona centro de nuestro estado, que es el poblado de Chemuyil. Sí, cómo no. Se construyó precisamente para los trabajadores Así es. de toda esa zona. Lo que pasa es que no se ha hecho. Y No ahora se da continuidad. no se da Y continuidad. la tierra se dedica más para la especulación inmobiliaria que ya para la vivienda. Ujú. Sí, ahorita se están De todos modos, construyendo Juan te llama. para venderle ¿No? a los que quieren venir a vivir a Quintana Roo, no para los trabajadores. ¿Qué tanto estaría siendo consecuencia de que desde los 90s esté este abandono de las infancias en el grave problema de inseguridad que se vive en el estado? Ya vemos Ujú. delincuentes de 16, 17 años, Ya te ya fuiste. ejecutaron, ya mataron, Empiezan ya roban. ahora a los más 11, chicos. 12 años, Sí, están es que Le ingresando platicaba a Nestlé y aquí a los compañeros un caso que vi apenas hace unos días, una pequeña, a los 11 años tuvo su primer bebé. Dices, ¿qué tanto ha pegado el fenómeno del niño de la llave con la realidad, la descomposición social que se vive aquí Es que, en Quintana perdón, Roo? es que va junto con pegado, ¿no? Es decir, leía yo, cuando me metí al tema, que uno de los efectos son precisamente ese, ¿no? Las adicciones, que precisamente esa soledad en la que viven estas pobres criaturas genera ese tipo de conductas, ¿no? Las adicciones al alcohol, al tabaco y a las drogas también, ¿no? Sí, Y de ahí al otro. hay una razón importante. Hablamos precisamente de la soledad como el primer efecto, ¿no? Sí. El sentirse solos y entonces eso empieza a generar unas conductas no antisociales en este momento, pero sí son conductas que se salen del estándar que nosotros tenemos de los chicos que Claro. tienen una educación y una relación afectiva y una familia más o menos integrada. Pero esta soledad puede desencadenarse en ansiedad, en Así depresión, ¿sí? Que sería para los niños y las niñas. Veamos los datos de Quintana Roo: trata de menores, deserción escolar, embarazo de menores. Todo esto tiene que ver precisamente, esos son los efectos que comentabas. Estos son los efectos a nivel social que tenemos. ¿Por qué? Porque si están solos, si están buscando algún tipo de integración, ¿cuáles son los grupos en los que me integro? A los otros niños que se sientan igual que yo, a las otras niñas que se sientan igual que yo. ¿Y qué vamos a buscar? Es increíble, pero vamos, la información que hay, y ojalá algún día puedan platicar con nuestra colega Lilian Negrete, directora del Centro de Integración Juvenil, pero ya tenemos a los chicos de Ya primaria la tuvimos aquí. fumando, Sí. drogándose marihuana, que la pueden conseguir de una manera rapidísima en cualquier Y lugar. no hay quien esté al lado diciéndole, oye, eso no. Claro, entonces se han hecho cosas como este programa que hay de no a las adicciones, pero es informativo, no es formativo. Entonces tenemos que llegar más allá, tenemos que capacitar a los maestros para que reconozcan síntomas.
y no traten de resolverlos, sino que los canalicen adecuadamente, ni tampoco que pongan etiquetas, que eso es muy frecuente, Claro. sino que sepan ver síntomas, identificarlos y canalizarlos a quien corresponda a nivel profesional. Sí es un problema para nuestros chicos y es un problema para la sociedad. Lo que ustedes estaban mencionando, la delincuencia, que sí está organizada, ¿sí? Por eso está bien el nombre de delincuencia organizada, saben cómo llevar a esos niños a través de los videojuegos, ¿verdad? Porque juegan en línea, a través del Facebook, a través de encontrarlos en la tienda o en la esquina y decirle qué necesitas y yo te lo doy, yo te ayudo, yo te apoyo. ¿Qué es lo que están buscando precisamente, no? Atención, un poco de integrarse afectivamente a quien pueda apoyarles. Se desarrollan con resentimiento. Son adultos después, llegan a ser adultos resentidos. En muchos casos sí, por la situación de que me obligaron a hacer, yo no quería, yo tuve que, ¿sí? Yo nunca recibí. Y estamos hablando que nuestra cultura, vamos a hablar de nuestra cultura mexicana, ha sido centralista, ha sido familiar. La mamá era el pilar, el papá al final de cuentas era un proveedor culturalmente, pero la mamá era la que mantenía unida a la familia, siempre. Entonces, al no estar la mamá en este momento, culturalmente hablando, pues tenemos una carencia. Entonces, pues cada vez te dicen, vamos a festejar el cumpleaños de alguien, te les mandas una tarjetita, lo felicitas por Facebook y ya. Ya no es el hecho de nos vamos a reunir, vamos a convivir, vamos a compartir. Cada vez nuestras chicas, nuestros chicos tienen menos contacto físico, sano, vamos a hablarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque no han recibido ese contacto físico de mamá, de la papá, que están cercas. Y cuando están el papá y la mamá y no hay una relación de poder sentarnos con ellos, de platicar con ellos, de salir con ellos, sino de poder descansar, que uno los entiende, pues al final de cuentas no está en una relación sana, afectiva, social, que pueda ayudarlos a recuperarse, ¿no? Entonces, por eso es tan importante regresar a los conceptos de las escuelas de tiempo completo, a las guarderías, en las instalaciones de las empresas, al trabajo comunitario, que nos hace mucha falta, donde los chicos participen en actividades deportivas, culturales, artísticas. Me ha tocado encontrar tantos talentos en nuestras comunidades escolares, desperdiciados porque no hay programas que se enfoquen a ellos directamente. Todo les cobran. Quieres ir a la alberca, te cobran. Quieres usar la cancha, te cobran. Entonces, difícilmente los chicos que viven en esas condiciones pueden acceder a estos espacios. O sea, es un problema muy complejo. No lo podemos solucionar aquí en esta mesa, pero al final creo que nos toca a cada uno de los que vivimos, por lo menos aquí en Cancún, aquí en Quintana Roo, intentar proponer para que podamos actuar realmente en una situación de poder apoyarlos. Esa deserción escolar es consecuencia del tema que estamos tratando. El embarazo infantil es consecuencia de lo mismo. La drogadicción, los grupos delincuenciales con jóvenes pequeños que sean víctimas de la delincuencia organizada es consecuencia de este abandono que tenemos de los chicos en sus hogares. Y es una problemática que se va extendiendo porque, quienes fueron hijos de la llave en los 90, hoy son los papás. Y entonces se va desenvolviendo la problemática y cada vez con más conflicto. Los valores. cómo. O nos polarizamos. En mi caso, por ejemplo, yo me volví fui una mamá extremadamente sobreprotectora. O sea, mis hijos empezaron a transportarse solos ahora ya que están en la universidad. Y porque obviamente no estoy en la misma ciudad que ellos, sino créeme que los seguiría llevando a la universidad. Entonces, eso es lo que pasa a quienes vivimos este tipo de situaciones, que ya cuando somos adultos nos vamos al otro extremo y tampoco los dejamos desarrollar esas habilidades pues yo, por ejemplo, me volví una persona desde muy chiquita resolutiva. O sea, si algo sé hacer en la vida es resolver. No me pongas un problema enfrente porque ya estoy con mi cabeza si no se puede así, lo hacemos así. Es una habilidad que desarrollé, obviamente, al enfrentarme tan chiquita a situaciones adversas, ¿no? Desde que si la hermanita se caía, que si no llegabas a tiempo a la escuela, que si no había algo para terminar de hacer la comida, entonces uno desarrolla ciertas habilidades.
pero también ya como adulto, cuando te toca ser papá, pues hay, y miren que he llevado terapia, o sea, soy fan de la terapia. Imagínense quien no tiene estas herramientas de poder ir trabajando, pues todo lo que les tocó vivir en su niñez. También por las mamás como Leslie, ahora tenemos niños de 40 años viviendo con sus papás. Por eso te digo, o sea, ese es el punto, ¿no? Y no hay que decir nombres para no entorpecer las investigaciones. Entonces, creo que para poder llegar a tener una sociedad equilibrada tenemos que ir, como dices, desarrollando. En el caso de los medios, pues nos toca visibilizar el problema. O sea, para empezar, llamarle a las cosas por su nombre. Este es un problema social que estamos viviendo. No es algo normal, porque también vamos normalizando los diferentes tipos de convivencia y damos como por sentado que si los papás trabajan, los hijos mayores tienen que asumir el rol de ellos y cuidar a los chiquitos y no es así. La verdad es que no debería de ser así. Para eso deberían de estar las instituciones públicas pues llenando este espacio, buscando soluciones para que los niños estén protegidos, porque aparte es una garantía y es un derecho al que tienen, y que se debe de llevar a cabo un programa integral, o sea, porque esa es otra cosa. Hace rato me encantó la frase que dijiste, le estamos poniendo curitas a heridas graves y profundas, no le estamos dando solución real a los problemas. Y lo vemos justamente en el incremento de todas las estadísticas que mencionaste, en el consumo de drogas en menores, en embarazos en adolescentes cada vez más fuertes. Recientemente, ahora que se celebró el Día Internacional contra el SIDA, tuvimos igual aquí a una especialista que nos comentaba que Quintana Roo es el primer estado con más contagios en la República Mexicana. En el 2023 se va a cerrar con un promedio de 1,000 nuevos casos de VIH en Quintana Roo. También es una consecuencia de estos descuidos y de abandono de nuestras infancias. No mencioné algo, pero no es mi especialidad, es de otro de mis colegas, pero el suicidio infantil está cada vez más visible también. Entonces es importante. Es importante considerar. Terrible. Fíjense que me viene a la mente, en el discurso político se habla mucho que sí de la sostenibilidad, de la sustentabilidad y lo utilizan como palabras. Así, la palabra no dice nada, es un discurso político. Pero qué necesario y urgente resulta en este momento que realmente se hagan políticas que sean sostenibles a nivel social. ¿Y a qué voy? Las mujeres ya no es por un tema únicamente material, el traer y completar el gasto en casa, que quiere trabajar. La mujer quiere trabajar porque hoy tenemos derecho y la posibilidad de decidir que queremos salir y también crecer en el ámbito profesional. Sí, desarrollo personal. Pero, ¿cómo hacerlo cuando no hay las condiciones políticas, sociales, empresariales? Y entonces nos quedamos muchos como sociedad. Y este programa está siendo revelador de exactamente cómo todo está sostenido aparentemente como por alfileres. Y socialmente estamos muy mal, porque no hay ni siquiera un cómo vamos a reparar esto. Y a mí me gustaría, ya estamos casi por terminar, que nos dijeras, Gerardo, cómo podemos empezar desde casa. Si quien nos está viendo ahorita diga, caray, no me había percatado y creo que esos son mis hijos. O caray, así crecí yo y es verdad, ahora que tengo hijos estoy haciendo esto. ¿Cuáles son los cómo sí podemos empezar a hacer una transformación social desde el individuo? Y pues ya los gobernantes tendrán su chamba que hacer, porque al momento de que la sociedad también empieza a ver la problemática, reconocerla, empieza a pedir a los gobiernos que den soluciones a esos temas. Claro. No sé si sigue existiendo, porque esto hace tiempo que no lo he tocado, pero existe el modelo de subrogación de guarderías del Seguro Social. Entonces, no sé si este gobierno lo siga permitiendo, pero al final de cuentas era una opción importante.
Entonces, que la iniciativa privada pueda tomar ese servicio subrogado y pueda ofrecerlo a madres trabajadoras. No lo pagan las mamás, lo tiene que pagar el Seguro Social. Con vigilancia y supervisión del gobierno, pero efectivamente. Sí, las que yo conocí, la verdad, los del Seguro Social estaba haciendo un trabajo muy pulcro, muy interesante en cuanto a la parte de la supervisión técnica y de salud de los chicos. En algunos casos, bueno, o sea, tenemos historias que son muy tristes, ¿verdad? Donde lo mencionaste, desafortunadamente a veces la corrupción no deja que las cosas funcionen como quisiéramos, pero esa es una alternativa. Yo lo veo como inversión para esas grandes empresas, tener yo un propio espacio donde mis trabajadoras puedan tener a sus hijos pequeños. No se trata de que les den secundaria ni primaria, ¿no? Los principales años son la guardería. Para eso hay que establecer normas. Sí, ¿no? o hacerlo. Yo creo que la iniciativa privada en muchos casos ha hecho proyectos muy buenos, como el que hablábamos de la construcción de la unidad habitacional de Chemuyil, pero que se han quedado. La frase fue, no se continuó, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que considerar. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Tenemos que hacerlo. La responsabilidad es de cada uno de nosotros como ciudadanos. No podemos decir que le toca al gobierno, no podemos decir que le toca a un sector. Cada uno tenemos que empezar. Y los papás tienen que empezar. Y la pregunta y la respuesta muy concreta sería, si yo le dejo a mi hija, a mi hijo, por escrito las cosas que tiene que hacer y ocupo el tiempo y me lo tiene que poner así, que sí lo hice, sí lo hice, sí lo hice, ya de esa manera estoy empezando no a controlar, pero sí a hacer un seguimiento de qué es lo que se está haciendo en casa y no darle la llave e irme tranquilamente a lo que tengo que hacer. Pero sí, hoy pues también vemos que el índice de divorcios cada vez es mayor y cada vez somos más mujeres solas criando a nuestros hijos y obviamente esto nos complica todavía mucho más las cosas a quien nos toca ser jefas de familia, ¿no? Bueno, se me ocurre comentar, para si usted que nos ve está en esas condiciones, si usted es una madre de familia de un niño de la llave o un padre de familia, voy a hacer una sugerencia técnica. No, sé que no es muy útil porque no todos tendrán la facilidad de hacerlo, pero bueno, actualmente, por alguna compañía, lo voy a decir, Mercado Libre, se venden unas camaritas que se conectan al foco de la luz, que son cámaras, ¿no? Y desde ahí pueden ver a través de su celular qué está haciendo o qué están haciendo sus hijos. Entonces, yo sé que esto no es una solución, pero me atrevo a decirlo porque quizás pudiera ser útil, ahora que estamos hablando de la tecnología, tener es una camarita que, insisto, se conecta al foco de la luz, y es una cámara que está pues viendo la estancia en la que se encuentra la criatura, ¿no? Ahora, si ya entramos en el tema de conclusiones, no sé si... Ya vamos a entrar al tema. Hoy estás muy disciplinado, muy bien. Yo siempre soy muy disciplinado, pregúntaselo a mi esposa. Bueno, yo lo que quiero decir es que los niños de hoy serán los ciudadanos del mañana. Y si queremos tener un mejor futuro, pues debemos hacer las cosas mejor. Y quien debe hacer las cosas mejor, y lo debo decir, es el Estado. El Estado tiene la gran responsabilidad de atender, de lograr que nuestra niñez viva en mejores condiciones. ¿Cómo lo tendrán que hacer? Que lo analicen bien, que corrijan los errores, como señala el psicólogo. Pero es un tema que no pueden dejar en el discurso. No se puede quedar en el discurso. Tienen que cerciorarse, convencerse, darse cuenta, confirmar que todos los proyectos que puedan destinarse a la niñez estén siendo útiles, estén funcionando. Un niño debe hacer una vida de niño. Si queremos niños sanos, tienen que hacer vida de niño, tienen que hacer deporte y la vida normal que debe llevar una criatura y no estar pasando estas situaciones tan lamentables como son la soledad, porque también eso vive, la soledad, el abandono, el miedo. Las criaturas menores de 10 años viven con miedo también. Entonces yo insisto, que me escuchan, ojalá que nos escuche alguien de autoridades del nivel que sea, hay que hacernos responsables de nuestras criaturas. Esto no puede continuar así, por favor. No puede continuar así. Hay que entrar a este tema que es muy delicado si es que queremos tener mejores ciudadanos, mejores mexicanos. Julio. Bueno, evidentemente es un problema o reto mayúsculo, es un problema
muy complejo de resolver, pero hay que empezar ya. Es complejo de resolver porque no es solamente en México, prácticamente todos los países están padeciendo situaciones similares, y lo curioso es que no se ve tampoco que los estados, que los gobiernos estén desarrollando políticas públicas para atemperar el asunto, ¿no? Yo creo que estamos en tiempos electorales, habrán ofertas de todo tipo, ojalá que haya planteamientos puntuales para resolver situaciones de este tipo. Nesli. Pues justamente reforzando el comentario de Julio, vienen tiempos electorales 2024, un año sumamente importante para todos los mexicanos, y creo que el tema de hoy abarca muchísimo de lo que deberíamos de exigirle y pedirle a nuestros próximos candidatos, ¿no? Hoy en esta mesa se habló de un tema en específico, pero de muchos motivos por los que hoy estamos padeciendo y viviendo cada vez más, y viendo a niños solos, creciendo solos, con responsabilidades de adultos, porque justamente no tenemos las políticas públicas adecuadas para proteger a nuestra infancia. Entonces, bueno, a quienes van a votar, mucho ojo a quién le dan y le regalan su voto, le dan su voto de confianza. Nos queda claro que una beca no es suficiente para subsanar todas las deficiencias que tenemos las madres que trabajamos, que no nos va a alcanzar para pagar una guardería o pagarles clases extracurriculares o para pagar una persona capacitada para el cuidado y la educación de nuestros hijos. Y por otra parte, también decirle a las mamás que cuiden a sus hijos, que el tiempo a lo mejor, aunque es poquito, estemos con ellos, no dejar de decirles lo importante que son para nosotros, lo grandioso que es que nos estén apoyando de sacar adelante el trabajo de la casa, y que aunque no es lo que uno desea, pues es lo que se debe de hacer, como en algún momento a mí me lo plantearon, como un equipo. Y bueno, psicólogo, para terminar nada más, ¿qué le puedes decir a todos los que nos están viendo ahora en vivo, a quienes nos vayan a ver en diferido? ¿Cuáles serían los signos de alerta que tenemos que tomar en cuenta en nuestros pequeños, si por las circunstancias de la vida hasta este momento han sido niños de la llave? Bueno, quienes pueden ayudar mucho son precisamente la parte de educación, los maestros, que al final de cuentas son con quienes llegan a convivir precisamente. Entonces, yo creo que ahí hay una posibilidad de identificar, de darnos cuenta de los chicos que son retraídos, los que no participan, los que se aíslan, los que no saben a comer con los demás. Son síntomas que hay que fijarnos, hay que darnos cuenta. Y hablar con ellos. Muchas veces lo que ellos requieren es alguien que genere confianza, con quien podamos platicar, no regañarlos, porque desafortunadamente a veces pensamos que hay que corregir, y no hay que corregir, hay que entender, hay que comprender. Yo creo que esa es una de las bases para poder identificarlos. Y si tenemos chicos o chicas que les podemos escuchar primero y después tratar de comprender y convencer de alternativas que pueden desarrollar, estamos contribuyendo en algo. Y como decías, si alguien nos está escuchando a nivel que tenga el poder de decisión para poder generar proyectos y programas, desafortunadamente la mayor parte de los programas de gobierno son como cuando decimos, el niño tiene calentura, dale algo para que se le quite la calentura. Sí, la calentura es un síntoma y se le va a quitar, pero la infección sigue ahí. Sí. Entonces los programas tienen que ir a las causas, no a los síntomas. Si nosotros resolvemos causas, entonces podemos ir desapareciendo los síntomas sin necesidad de tener que hacer una gran cantidad de cosas y dispendio de recursos. Correcto. Qué buen comentario. Y bueno, con esto llegamos al final de esta emisión de Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por el señor Víctor Vera, en alianza con Click Noticias, con Palco Quintanarroense, Ruptura 360. Gracias, Nesli, Julio, Augusto. Gracias al psicólogo Luis Gerardo Telles Trejo, presidente de la Red de Profesionales en Psicología. Esperamos, en verdad, que esta emisión aporte algo a tu hogar. Y si bien comparto la postura respecto a cuáles serían las obligaciones del Estado, que su trabajo es administrar
para que todo esté bien en nuestro país, pues creo que también toca a los papás y a las mamás hacer nuestra parte. Y hay algo que se llama tiempo de calidad, ya lo decía Leslie, Claro. porque puedes estar en casa, pero al final del día tenerlos también en total abandono. Hagamos algo para que nuestros hogares sean sitios de amor y, decía ella, de comprensión, porque de lo contrario, pues vamos a tener sociedades que van a estar mucho más abandonadas. Gracias a Isela Serrano, Ramiro Laguna, Antonio Sabido y Arely Gómez, porque están allá atrás haciendo posible que lleguemos hasta donde ustedes nos están viendo. Y psicólogo, ¿algún contacto para que puedan platicar con usted o recibir ayuda si necesitan? No, claro que sí. Lo más sencillo es nuestra página, aparece como Red de Profesionales de la Psicología de Quintana Roo. Ahí tenemos una cantidad de expertos y expertas en este tema. Nos pueden contactar a través de mensajes ahí directamente, hay un número de WhatsApp y con muchísimo gusto podemos vincular y poner en contacto con quien guste, de verdad. Pues ahí están, alternativas existen, les damos muchísimo las gracias que estén con nosotros y esperamos que esta información les sea de utilidad.